En la primera lectura vemos la llamada de Dios a la conversión, la exhortación a apartarse de las faltas para ser salvado. Escuchen. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido. Morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra del Señor. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Respondemos al Salmo. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. Confío en ti, que no quede avergonzado, ni se burlen de mí mis enemigos, porque todos los que esperan en ti no quedarán defraudados. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. El Señor es justo y bondadoso, enseña el camino al descarriado. Todas sus sendas son amor y verdad, para el que guarda su alianza y sus preceptos. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. Mírame, Señor, apiádate de mí, que estoy solo y amargado. Mira mi pobreza y mis fatigas, y perdóname todos mis pecados. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo sigue insistiendo en que debemos tener una íntima comunión con Cristo, el mejor ejemplo a seguir, y da consignas muy concretas de humildad. Escuchen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos
que hay en Cristo Jesús. El que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y que toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Es palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, el mismo Jesús nos exhorta a convertirnos y adecuar nuestra vida a lo que creemos. Nos ponemos de pie. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar en mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, les respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él, porque ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. La viña en la Biblia es casi una cosa sagrada. No por algo Jesús eligió el vino como elemento para la Eucaristía. Y tener una viña era algo muy importante, muy valioso, muy significativo. No era fácil tener una viña en un lugar desértico o semiárido como la Palestina. Había que cercarla
había que poner vigilancia. El domingo pasado escuchamos una parábola también que tenía que ver con una viña. En ese caso era un propietario, el dueño de la viña, que sale en distintas horas del día a buscar operarios, jornaleros para su viña y los contrata por un denario. Hoy, el capítulo 21, la segunda parte, nos presenta también otra parábola sobre alguien, que en este caso es un padre, que tiene 2 hijos y que manda a sus hijos a trabajar a su viña. No son operarios, no son jornaleros, son hijos. A veces, porque leemos la palabra de Dios con demasiada prisa, sin detenernos en los detalles, descuidamos precisamente estos elementos que son esenciales, importantes. En la parábola del domingo pasado, el propietario representaba a Dios, pero la figura del propietario es una imagen más fría. Aquí se trata del padre, un padre que tiene 2 hijos y que tiene una viña y que los envía a trabajar. Como digo, a veces las parábolas, por ser tan simples, tan sencillas, aparentemente fáciles de entender, quedamos en la superficie. Un hombre tenía 2 hijos, dice la parábola. Dirigiéndose al primero le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Una pregunta obvia y una respuesta obvia. Aquel que dijo que no y que se arrepintió. La parábola está dicha en un contexto histórico. Por eso dice el Evangelio de Mateo que Jesús habló a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Aquellos que están involucrados en la parábola. Es decir, aquellos que dicen sí, pero no. Hay un refrán que conocemos todos: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto es moneda corriente en nuestra vida. Por eso decía que las parábolas, a veces por ser tan simples, corremos el riesgo de no entenderlas o de no llegar en profundidad a lo que nos están diciendo. Somos complicados. Decimos pero no hacemos. Pensamos una cosa y hacemos lo que no estamos pensando. Podemos sonreír y estamos haciendo una mueca, pero no estamos contentos ni con lo que decimos, ni con lo que pensamos, ni con lo que hacemos. Es decir, somos complicados. San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, a la que Papa Francisco pertenece, es el primer jesuita hecho papa de la historia. Hablaba un poco latín y un poco castellano. Decía: el ser humano es un compositum, un compuesto de cuerpo y alma. Somos un compuesto complicado. Y en ese compuesto complicado se agrega otro elemento, que es el pecado original, del que poco hablamos, como si no existiera. Es decir, en nuestra naturaleza hay una herida que tenemos que curar siempre. Es decir, es esa tendencia al mal.
Y con frecuencia esa tendencia al mal es la hipocresía, así lo decía San Jerónimo. Nosotros los cristianos hemos heredado los vicios de los fariseos. ¿Y cuál es el vicio más importante de los fariseos? La hipocresía. Los biblistas, para explicar las conductas de los fariseos, de ese grupo religioso tan importante a la que Pablo de Tarso perteneció, lo que hacían tenía alguna explicación. El pueblo de Dios con frecuencia había sido dominado por los griegos, por los romanos, habían ido al exilio, habían sido desterrados, y muchas de las costumbres que la ley del Antiguo Testamento les había enseñado, que estaban obligados a cumplir, habían quedado en desuso, por vergüenza, por acomodarse tanto a los griegos como a los romanos, se habían paganizado. Y entonces el grupo de los fariseos, diríamos hoy de la estricta observancia de la ley, a propósito hacían gestos ampulosos para mostrar su religiosidad, de tal modo que llegaban a ser hipócritas. La primera lectura, la profecía de Ezequiel dice: cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Palabra de Dios. Poco sabemos que el primer santo de la historia es uno que se convirtió. Es el famoso buen ladrón, San Dimas. Y le bastó un acto de arrepentimiento en el último momento de su vida. Reconociendo en Jesús al Salvador, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Con frecuencia, vuelvo a la cita de San Jerónimo, hemos heredado los vicios de los fariseos. Decimos, pero no hacemos. Parecemos, pero no somos. Y en este tiempo en que la imagen está tan importante, corremos el riesgo de parecer y de no ser. Y en este tiempo electoral de tantas palabras, de tantas promesas, qué importante es hacer la distinción entre el ser y el parecer, entre el decir y el hacer. Como me gustó esta frase, en italiano la voy a leer en italiano y después la voy a traducir porque es muy bonita. Dice así: fra il dire e il fare c'è in mezzo il mare. Entre el decir y el hacer está en medio el mar. No, en el castellano no rima, en italiano sí. Entre el decir y el hacer está en medio el mar. Tan simple la parábola, ¿no? Quiero, pero no voy. Pero en algún momento el otro hermano dijo: no quiero, se arrepintió y fue. Pregunta es: ¿nosotros de verdad nos arrepentimos de algo? Porque ese es el otro drama de nuestro tiempo, una conciencia cada vez más lábil, más frágil, más sin ley. Hacé lo que te gusta, hacé lo que quieres, lo que te nace de adentro. No importa si está bien o está mal. Y entonces esto ha ido minando nuestra conciencia ética y moral. Es una sociedad en la que todo vale, todo está permitido. Y eso nos aleja de la verdad, de la justicia y nos aleja de Dios.
Vamos a pedirle al Señor que esta frase de San Jerónimo tan dura la podamos corregir nosotros, que no seamos herederos de los vicios de los fariseos, es decir, de la hipocresía. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Pidámosle al Señor que cada día de nuestra vida, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en el poco silencio que tengamos en nuestra vida, podamos reflexionar y que nuestra conciencia nos amoneste de nuestros errores y de nuestros pecados. Que así sea.